pantalla. Muy bien, chicos, ¿están viendo sistema límbico? Sí, doctor. Sí. Ya, muchas gracias. Entonces vamos a ponerle. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hacer lo que es sistema límbico. Ya, este tema es un poquito complejo, digamos, ¿no? Algo complejo. Entonces vamos a tratar de explicarlo, hacerlo de una manera entendible, ¿ya? Implica este sistema límbico, implica varias estructuras y conexiones entre estas estructuras, ¿no? ¿Ya? Eh, la palabra límbico viene de limbo, ¿no? Que es o límbico, que es margen, borde o límite, ¿no? Entonces fue acuñado este término para designar eh, un área, una zona límite comprendida entre la corteza cerebral y el hipotálamo, ¿ya? Eh, se designó como sistema límbico una serie de estructuras ubicadas en esta zona, ¿no? Los estudios actuales indican que efectivamente hay estructuras localizadas en esta zona, comprendida entre la corteza cerebral y el hipotálamo, pero además hay estructuras que salen, que están fuera de esta zona límite, ¿no? Y que pertenecen al sistema límbico, ¿ya? Entonces, el límbico fue acuñado por el médico francés Paul Broca en 1878 para designar a esa zona comprendida entre la corteza cerebral y, y el hipotálamo, ¿no? Acá tenemos el tálamo, acá el hipotálamo. Entonces, es una zona comprendida entre esas dos estructuras, ¿no? Pero vuelvo a repetir que actualmente se sabe que el sistema límbico implica estructuras que salen, que están por fuera de esta zona. Pero bueno, quedó el nombre, ¿no? De límbico. El gran lóbulo límbico, ¿no? Aunque en francés, ¿no? Le gran lobe limbique, ¿no? Estructura situada alrededor del tronco del encéfalo en el limbo extremo de los hemisferios, ¿no? Se vio que este sistema límbico estaba constituido por estructuras y por conexiones entre estas estructuras, ¿no? Formando una especie de circuito, ¿no? Esto fue descubierto y descrito por James Papez en 1937, ¿no? De ahí que lleva el nombre, ¿no? Entonces, por eso a veces van a escuchar ustedes hablar del circuito de Papez, ¿no? ¿Ya? Eh, Paul MacLean, 1949, con Cristofredo Jacobs, ¿no? Hablaron de un cerebro visceral, ¿no? Término con el cual también se conoce esta zona, ¿no? Entonces, estos son médicos, científicos, ¿no? Que han estudiado toda esta zona, ¿no? Circuito de Papez, ¿no? Es un conjunto de estructuras nerviosas situadas en el cerebro que forman parte del sistema límbico y están implicadas en el control de las emociones. Su nombre original es el de cerebro visceral, con el que apropiadamente lo asignó su descubridor Cristofero Jacobs. Bien, acá está hablando ya del circuito, ¿no? Entonces, como les decía, el sistema límbico está constituido por un circuito de estructuras, ¿ya? Y acá dice algo importante, ¿no? Implicadas en el control de las emociones, ¿ya? El sistema límbico es el asiento de las emociones, ¿ya?
además de la conducta, de los impulsos y de la memoria, ¿no? Pero no se olviden, emociones en el sistema límbico y memoria, ¿ya? Eso es lo más importante. Entonces, se dice, los neurofisiólogos ahora dicen de que el sistema límbico es el asiento de las emociones y el hipotálamo, que también es considerado parte del sistema límbico, se encuentra en la mitad del sistema límbico. El hipotálamo es por donde, digamos, llegan todos los impulsos provenientes del sistema límbico al hipotálamo, y del hipotálamo sale para conectarse con el tronco encefálico, ¿no? Se dice que el hipotálamo, por lo tanto, le da las características físicas a las emociones, ¿no? Si bien las emociones están en el sistema límbico, en el resto del sistema límbico, el hipotálamo le va a dar las características físicas, ¿no? A través del control que tiene el hipotálamo sobre el sistema nervioso autónomo, vale decir, el simpático y parasimpático, ¿no? Entonces, a través de este control que tiene el hipotálamo sobre la, el sistema autónomo, le da las características físicas a esta emoción, ¿no? ¿A qué me refiero, no? Gracias a ese control en el sistema autónomo, va a permitir, por ejemplo, aumentos de la frecuencia cardíaca, midriasis, o sea, dilatación de las pupilas, sudoración, vasodilatación, ¿no? Características físicas que se presentan cuando uno se emociona, ¿no? Muy bien, entonces, eh, actualmente sabemos que el sistema límbico comprende una serie de estructuras ubicadas en la parte central, ¿no? En la parte central del encéfalo, y que rodean, ¿no? Al tercer ventrículo, ¿no? Entre ellas hay varias, ¿no? Como la circunvolución del cíngulo, ¿no? Como el hipocampo, ¿no? El fornix, que es como una especie de conexión, ¿no? Una especie de conexión, el fornix, ¿no? La amígdala, los cuerpos mamilares, el hipotálamo anterior, ¿no? El hipotálamo anterior, etcétera, ¿no? Todo esto conforma todo un circuito, ¿no? Entonces, ¿qué es el sistema límbico? El sistema límbico es un circuito de estructuras de la línea media que rodea el tálamo, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del sistema límbico? Participa en la regulación de las respuestas emocionales, ¿ya? Emociones, y a través del hipotálamo da las características físicas a estas emociones, ¿no? Por ejemplo, regula las emociones, el placer, el miedo, la agresión, el aprendizaje y la memoria, ¿no? La memoria también asiente en el sistema límbico. En realidad asientan varias cosas, ¿no? Eh, las emociones, la memoria, nuestra personalidad, nuestros recuerdos, sobre todo, ¿no? La memoria a largo plazo, se dice, ¿no? Que está en el sistema límbico. En definitiva, el hecho de ser como somos, incluso nuestro instinto sexual, asiente en el sistema límbico, ¿ya? Este gran complejo de estructuras cerebrales tiene componentes corticales y subcorticales, ¿no? El grupo subcortical, constituido por el hipotálamo, el septum pelúcido, el área paraolfatoria, el epitálamo, el núcleo talámico anterior, ¿ya? El hipocampo, la amígdala y parte de los ganglios basales. El núcleo talámico anterior. El tálamo es un componente diencefálico. ¿Se acuerdan cuando les expliqué de las vesículas encefálicas? Que el prosencéfalo se dividía, se separaba en dos vesículas, ¿no? Una, la vesícula telencefálica, y la otra diencefálica, ¿no? Y esta diencefálica
va a dar origen a un espacio, una cavidad que es el tercer ventrículo, y las paredes del diencéfalo iban a formar estructuras, ¿no? Entre ellas el tálamo, que es la estructura que, digamos, sobresale, ¿no? Que ocupa la mayor parte, ¿no? El tálamo es una estructura ovoidea, eh, que se va a estudiar cuando hagamos diencéfalo, ¿no? Eso ya yo les voy a avisar cuando se va a hacer esta clase, que había quedado con la doctora Mildred Arteaga, pero ella tenía un percance, ¿no? Tuvo un percance, un accidente en su ojo, y estamos viendo, ¿no? Para ver si es que la puedo hacer, si no, ya yo la hago, si no, que ausente, ya eso ya les aviso. Entonces, el diencéfalo, ¿no? Que se va a estudiar en una clase, ahí vamos a encontrar el tálamo, ¿no? El tálamo es esta estructura ovoidea, constituido por núcleos. Es decir, encontramos grupos neuronales ahí que conforman diversos núcleos. Este tálamo se encuentra dividido por un tabique, que es la lámina medular interna. ¿Ya? Entonces, esta lámina medular interna está dividiendo al tálamo en dos mitades, ¿no? Una mitad mirando hacia el tercer ventrículo, que llamamos la parte medial, y otra que se aleja del tercer ventrículo, se mete, ¿no? Hacia el parénquima, eh, ¿no? Encefálico, ¿no? Que vendría a ser el tálamo lateral. Entonces hay una parte medial y una parte lateral. Y este tabique, llamada lámina medular interna, hacia adelante se va a dividir, se va a, se va a separar en dos hojitas, formando una especie de Y, ¿ya? Entonces lo que se encuentra por delante de esta separación vendría a ser el tálamo anterior, y lo que está, digamos, hacia atrás es el tálamo medial y lateral. Entonces, este tálamo anterior se encuentra por delante de la Y, es el que está implicado en el sistema límbico, ¿no? Por eso dice el núcleo talámico anterior. El grupo cortical, corteza límbica, compuesta de la corteza orbitofrontal, la circunvolución subcallosa, la circunvolución del cíngulo y la circunvolución del parahipocampo. Así se llama, parahipocampo. Muy bien. La fuente de salida más importante de las estructuras subcorticales es el hipotálamo. Lo que les decía, ¿no? El hipotálamo es el que es considerado parte del sistema límbico y es la puerta, digamos, salida, y que comunica con los núcleos del tronco encefálico a través del llamado fascículo prosencefálico medial, que conduce las señales bidireccionalmente hacia abajo al tronco encefálico y de vuelta al prosencéfalo. Es decir, por acá sale hacia el tronco encefálico, pero es bidireccional, también regresa. O sea, va en este sentido y regresa, ¿ya? Muy bien, acá estamos viendo un corte sagital, donde ubiquémonos anatómicamente, tenemos acá el cuerpo calloso, ¿sí? Esto de acá es el cuerpo calloso, que es la conexión interhemisférica entre un hemisferio cerebral y otro, es una comisura, comisura gris, ¿no? Entonces, está formado por fibras, gran cantidad de fibras que pasan de un hemisferio cerebral al otro, ¿ya? Acá tenemos ya lo que nosotros conocemos, que es el tronco encefálico, con la protuberancia, el cerebelo, el cuarto ventrículo, el acueducto de Silvio, ¿no? Acá la lámina cuadrigémina, los tubérculos cuadrigéminos, los pies pedunculares, acá el otro tegmento. Muy bien, entonces, esto de acá, que estamos viendo acá, es el tercer ventrículo, ¿ya? Y la pared del tercer ventrículo, donde vemos claramente esta estructura de acá, que es el tálamo óptico o tálamo, ¿no? Esta vendría a ser la parte anterior del tálamo, ¿no? ¿Ya? Y estamos viendo esta formación de acá, que está cortadita.
Esta vendría a ser la conexión intertalámica. ¿Qué significa eso? Que el tálamo, hay dos tálamos, uno en un lado y el otro en el otro lado. Y tienen una conexión entre estos dos tálamos que es una comisura, ¿no? Formada por fibras, ¿no? Entonces conecta un tálamo con otro, cruzando, si quieren, lo que es la luz del tercer ventrículo, ¿ya? Entonces todo esto es el tercer ventrículo, ¿ya? Y esto en verdecito, esto de acá vendría a ser el hipotálamo, ¿ya? Este hipotálamo, al lado del tálamo es pequeño, ¿no? Sin embargo, vamos a ver qué importante es, ¿no? Este hipotálamo. Este hipotálamo representa el 0.3% de lo que es el cerebro, ¿no? ¿Ya? Es una zona muy pequeña. Y se extiende desde, acá tenemos esto que es el quiasma óptico, ¿ya? La lámina terminal, que es esta de acá, y acá la comisura blanca anterior, ¿no? Se extiende desde esto del quiasma, lámina terminal, comisura anterior, hacia los cuerpos mamilares, ¿no? Acá tenemos hasta el borde caudal de los cuerpos mamilares, lo tenemos acá. Esto de acá que es el infundíbulo o infundíbulo o nuclear 4, ¿no? Entonces se extiende desde el quiasma, lámina terminal, comisura blanca anterior, hasta el borde caudal de los cuerpos mamilares. Todo esto y por debajo del tálamo. Todo esto es el hipotálamo, ¿ya? El hipotálamo. Muy bien. Este hipotálamo, chicos, eh, se divide en una parte medial y en una parte lateral por un plano imaginario. A diferencia del tálamo, que les acabo de decir que se separa por un tabique, que es la lámina medular interna, en un tálamo medial y un tálamo lateral. Acá no existe un tabique, sino un plano imaginario parasagital, que significa parasagital, paralelo al plano sagital, ¿ya? Un plano imaginario. Entonces estoy repitiendo esto, no se va a entender que hay un tabique, no, sino es un plano imaginario que va a dividir a este hipotálamo en una parte medial que está mirando hacia, que colinda, digamos, con el tercer ventrículo y otra parte lateral, ¿ya? Entonces no se olviden eso, el hipotálamo dividido por un plano parasagital imaginario, no es un tabique, ¿ya? Y este plano imaginario coincide exactamente con dos estructuras que nos sirven de referencia. Una es el fascículo mamilotalámico, que es un fascículo que está extendiéndose de los cuerpos mamilares al tálamo, y otro es el pilar anterior de esta estructura, que es eh, el, el fornix, esto de acá, o trígono cerebral, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, el hipotálamo está dividido en un hipotálamo medial y un hipotálamo lateral, ¿ya? Y está dividido por un plano parasagital imaginario, ¿ya? No es un tabique, a diferencia del tálamo, que sí es un tabique, que es la lámina medular interna. Entonces, este plano imaginario coincide exactamente con dos estructuras que están ahí y que nos sirven de referencia, ¿no? Cuando vemos en las preparaciones, ¿no? Y se hace el cortecito ahí en el tálamo, se va a ver que coincide exactamente con dos estructuras. Este plano imaginario, uno es el pilar anterior de esto que es el fornix o trígono cerebral y el otro es el fascículo mamilotalámico. Muy bien, entonces una vez que hemos dividido nuestro
hipotálamo, en una parte medial y una parte lateral, hay núcleos. Hay núcleos en ambas partes. Y hay algunos núcleos incluso que se ubican tanto en una parte como en la otra, ¿no? Entonces va a haber núcleos mediales, núcleos laterales del hipotálamo y también núcleos que los encontramos en ambas partes, ¿ya? Empecemos con los mediales, ¿no? Los que están en el hipotálamo medial, ¿no? Entonces acá tenemos el quiasma, esta partecita de acá sería el núcleo supraquiasmático, el núcleo supraquiasmático, ¿ya? Que es un núcleo del hipotálamo medial. Hay una zona que estaría acá, donde está el puntero acá, que es el área preóptica. El área preóptica, ya que funcionalmente es considerado parte del hipotálamo. Esta área preóptica, ahí vamos a encontrar el núcleo preóptico. Entonces tenemos el supraquiasmático, el núcleo preóptico. En esta zona de acá encontraríamos al núcleo paraventricular del hipotálamo medial, ¿ya? Acá encontramos el núcleo ventromedial hacia acá atrás, el núcleo dorsomedial más posterior, el núcleo posterior, y acá tenemos el núcleo arcuato o núcleo infundibular, ¿ya? Entonces, en los núcleos mediales vamos a encontrar el supraquiasmático, el preóptico, el área preóptica que forma el núcleo preóptico, el paraventricular, el ventro medial, el dorso medial, ¿no? El núcleo posterior y el núcleo infundibular o arcuato, ¿ya? Muchas veces estos núcleos se sobreponen unos con otros, ¿ya? Em, y a veces están mal definidos, ¿no? ¿No? Pero más o menos los sitios donde les indica dónde se encuentran, ¿no? Paraventricular, el ventromedial, el dorso medial, el posterior, el arcuato infundibular, el supraquiasmático y el preóptico. Muy bien. En el hipotálamo, en el hipotálamo lateral también hay núcleos, en menor cantidad, pero también hay núcleos. Ahí vamos a encontrar parte del núcleo supraquiasmático, parte del preóptico, ¿ya? Y vamos a encontrar otro que está al ladito del supraquiasmático, que está por acá, que es el supraóptico. El supraóptico, por lo tanto, es un núcleo del hipotálamo lateral, ¿ya? El supraóptico, otro que lo vamos a encontrar en este sitio, en el hipotálamo lateral, que es el núcleo tuberomamilar, y otro que está, digamos, dentro del tubero mamilar, que es el tuberal lateral, ¿ya? Entonces son los núcleos del hipotálamo lateral, ¿no? Parte del supraquiasmático, el supraóptico, el, el tubero mamilar y el tuberal lateral, ¿ya? Pues no nos olvidemos de esos núcleos, ¿no? Además de eso, vamos a aprovechar esta imagen para que vean cómo el hipotálamo se conecta a través de este tallito con esto que es la glándula hipófisis o glándula pituitaria alojada en la silla turca del hueso esfenoides, ¿ya? Entonces, el hipotálamo se extiende hacia hacia abajo del tronco encefálico, hacia arriba del encéfalo, la corteza límbica y la hipófisis, ¿no? Lo que les decía, está conectada con hipófisis. El hipotálamo controla las funciones vegetativas y endocrinas, la conducta y la emoción. Funciones vegetativas, sistema simpático y parasimpático,
sistema nervioso autónomo. ¿Cómo es la conexión? Recordemos lo siguiente, mire, eh, a nivel de la médula espinal, ¿se acuerdan que habían las llamadas astas laterales, ¿no? Que se ubicaban entre el asta anterior y el asta posterior de la sustancia gris en la médula espinal. Entonces habían las astas laterales, ¿ya? Que no estaban presentes en toda la médula, sino en ciertos sitios, ¿no? Las astas laterales que contienen las neuronas, los núcleos, ¿no? Formados por neuronas que tienen que ver con el sistema simpático, con el simpático, se encuentran en las astas laterales comprendidas entre D1 o T1 hasta L2. Ahí, en ese segmento medular de T1 o D1, que es lo mismo, hasta L2, se encuentra la asta lateral donde encontramos las neuronas del sistema simpático, ¿no? Entonces, eh, salen vías descendentes del hipotálamo que van a llegar hasta ahí a través de la formación reticular. Esa formación reticular que les he dicho que es una estructura en forma de red, una estructura en forma de red que constituida por neuronas y conexiones que forman una especie de retículo en la parte central del tronco encefálico. Ahí, a través de eso descienden vías fascículos descendentes hasta llegar a estas neuronas ubicadas en el asta lateral relacionadas con el sistema simpático, comprendidas entre T1 y L2, ¿ya? Y el sistema parasimpático lo encontramos también en astas anteriores, si bien no son tan notorias como las astas anteriores, astas laterales, perdón, el sistema simpático, pero también hay astas laterales entre S2, S3, S4 que tienen que ver con el sistema parasimpático. Igualito, hay vías descendentes que van por la formación reticular y llegan hasta las neuronas ubicadas en estas astas laterales, comprendidas en los segmentos S2, S3 y S4 que tienen que ver con el sistema parasimpático. Entonces, a través de eso hay conexión del hipotálamo con el sistema simpático, parasimpático, con el sistema nervioso autónomo. Con el sistema endocrino también tiene que ver el hipotálamo, ¿ya? ¿Cómo es este control a nivel del sistema endocrino? Se ha visto lo siguiente, miren, hace un momento les he hablado de unos núcleos, ¿no? Se ha visto que en el núcleo supraóptico, es decir, uno de los núcleos del hipotálamo lateral, y en el núcleo paraventricular, un núcleo del hipotálamo medial, ¿no? Ahí encontramos neuronas, ¿no? Células neurosecretoras que van a elaborar estas neuronas de estos núcleos, van a elaborar unas hormonas. En el caso del supraóptico, va a elaborar la hormona vasopresina o antidiurética, ¿ya? Y en el caso del paraventricular va a elaborar la ocitocina, ¿ya? Entonces, la vasopresina o hormona antidiurética y la ocitocina son elaboradas a nivel hipotalámico, la primera a nivel del núcleo supraóptico y la segunda, la ocitocina a nivel del núcleo paraventricular. ¿Ya? Ahí son elaboradas estas hormonas que después van a llegar a la hipófisis posterior. Van a llegar hacia la hipófisis posterior, ¿no? Hacia la hipófisis posterior. ¿Ya? Llegan a través de los axones. Son transportadas
través de los axones de estas neuronas ubicadas en estos núcleos hipotalámicos, ¿no? Y son transportadas a través de los axones, llevadas por unas sustancias, por unas proteínas llamadas neurofisinas, hasta la hipófisis posterior, ¿no? Que los histólogos lo conocen como neurohipófisis, ¿ya? Y los clínicos lo conocen como hipófisis posterior o lóbulo posterior del hipófisis. Ojo que en realidad no coincide exactamente con el lóbulo posterior, ¿no? Pero bueno, digamos hipófisis posterior. Ahí son liberadas estas hormonas, la vasopresina o antidiurética y la oxitocina, en la neurohipófisis, donde ingresan al torrente circulatorio al pasar a través de los capilares fenestrados, ¿ya? Entonces ahí estamos viendo cómo el hipotálamo está influyendo en el sistema endocrino, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo actúa cada una, ¿no? También se ha visto que en el hipotálamo medial, ya en la parte anterior del hipotálamo medial, también hay grupos neuronales, ¿no? Que van a elaborar otras hormonas llamadas factores de liberación y factores de inhibición. Factores de liberación y factores de inhibición, ¿ya? Entonces ahí vamos a encontrar este, eh, grupos de neuronas, ¿no? Grupos de neuronas que van a elaborar estas sustancias, ¿no? Estas hormonas, factores de liberación y factores de inhibición. Y estos factores de liberación e inhibición son llevados a través del torrente circulatorio, sistema portohipofisiario, para ir a la parte anterior de la hipófisis, lo que los histólogos conocen como adenohipófisis, y los clínicos la parte anterior de la hipófisis, ¿no? Algunos dicen el lóbulo anterior, ¿no? Que aunque no coincide exactamente. Eh, y ahí vamos a encontrar grupos de células, ¿no? Y estos factores de liberación y inhibición van a actuar sobre estos grupos celulares para la elaboración de hormonas hipofisiarias, ¿no? Hormonas de la adenohipófisis que van a actuar sobre órganos blancos u órganos diana para la producción de hormonas, ¿no? ¿Ya? Entonces estamos viendo cómo hay un control del sistema endocrino a cargo del hipotálamo, ¿ya? Muy bien, tiene que ver también con la conducta y la motivación. Un momentito, chicos. El, entonces estamos viendo la importancia de este hipotálamo, ¿no? Eh, muy bien. Disculpen, me están enviando, siempre en la mañana me envían full mensajes de la facultad. Bueno, bien. Principales estructuras del sistema límbico. El hipotálamo, que ya hemos avanzado un poco del hipotálamo, la amígdala o cuerpo amigdalino, el hipocampo, ¿no? Que tiene su nombre por el aspecto que tiene, ¿no? Un corte coronal, ¿no? El hipocampo tiene la forma como de un caballito de mar, ¿no? De ahí viene, ¿no? El nombre de hipocampo, y que se ve esa forma como de caballito de mar en los cortes coronales, ¿no? La corteza del cíngulo, que se ubica en la circunvolución del cíngulo, por encima del cuerpo calloso, el trígono cerebral o fornix, el septum pellucidum y los cuerpos mamilares, ¿no? Todas estas estructuras conforman el sistema límbico, por eso les digo, es más o menos complejo y hay conexiones entre todas estas estructuras, ¿ya? Se va a ir describiendo una por una, ¿ya? Entonces, más o menos, miren, acá tienen el cíngulo, el, el, el fornix, ¿no? Acá lo tenemos el, el fornix, la amígdala,
el hipocampo, ¿no? El hipocampo, etcétera, ¿no? Entonces, esto vamos a ir describiéndolo uno por uno. Entonces, el hipotálamo, ya hemos entrado un poco en lo que era el hipotálamo, ¿ya? Ya se les ha explicado su ubicación, de dónde a dónde se extiende y cómo este hipotálamo lo dividimos con un plano parasagital imaginario en un hipotálamo medial y un hipotálamo lateral, y hemos visto los núcleos que se encuentran en estas, en estas partes del hipotálamo, ¿no? Los núcleos del hipotálamo medial, los núcleos del hipotálamo lateral, y algunos núcleos incluso se extienden, aparecen en ambos, ¿ya? En el medial y en el lateral. Muy bien, entonces el hipotálamo es una pequeña parte del cerebro localizada justo debajo del tálamo, a ambos lados del tercer ventrículo. Es una pequeña parte, representa el 0,3% nada más, y ubicado a ambos lados del tercer ventrículo. En realidad el hipotálamo está constituyendo la parte lateral inferior, incluso el piso, en algunos casos parte del piso del tercer ventrículo, ¿ya? Parte del piso del tercer ventrículo. El hipotálamo se sitúa dentro de los dos tractos del nervio óptico, ¿no? Si hemos visto que hacia abajo está el quiasma óptico. El quiasma óptico es el sitio donde se unen las fibras de ambos nervios ópticos, ¿no? Se unen, se entrecruzan formando el quiasma, ¿no? Tractos del nervio óptico y justo por encima de la glándula pituitaria. Ya hemos visto, ¿no? Que está encima de la hipófisis o glándula pituitaria. El hipotálamo es responsable de la regulación del hambre, responsable de la sed, respuesta al dolor, niveles de placer, satisfacción sexual y de comportamiento agresivo y más. También del funcionamiento del sistema nervioso simpático y parasimpático. Ya lo expliqué, ¿no? El sistema simpático y parasimpático también con el sistema endocrino. Regulación del hambre. El centro del hambre está ubicado en el hipotálamo lateral. Ese hipotálamo lateral, ¿no? Que se encuentra. Y el centro de la saciedad se encuentra en el hipotálamo medial, ¿ya? En el núcleo ventromedial del hipotálamo medial, ahí encontramos el centro de la saciedad. Entonces existe un equilibrio, un fino equilibrio entre estas dos, ¿no? Entre lo que es el centro del hambre o centro del apetito, ¿ya? Ubicado en el hipotálamo lateral, y el centro de la saciedad ubicado en el núcleo ventromedial del hipotálamo medial, ¿ya? Entonces digo, hay un equilibrio. Cuando se estimula el centro del apetito en el hipotálamo lateral, nos da hambre, ¿no? Y cuando se estimula el centro de la saciedad, estamos saciados, nos quita el hambre. Cuando hay una lesión en el centro del apetito, ¿no? Se lesiona, no tenemos apetito, no tenemos hambre. Y eso lleva, por ejemplo, a que la persona se adelgace y lleva una anorexia. Cuando se lesiona el centro de la saciedad, ¿no? En el núcleo ventromedial del hipotálamo, se lesiona, nunca nos saciamos, siempre seguimos con apetito, ¿no? Entonces eso lleva a que la persona suba de peso y lleva en algunos casos a cuadros de obesidad mórbida, ¿no? Esa obesidad mórbida, esa obesidad patológica, ¿no? Aunque en realidad la obesidad ya es algo patológico, ¿no? Pero hay esas obesidades pues, extremas, ¿no? Eh, entonces, cuando tenemos pacientes obesos, hay que evaluar varias cositas, ¿no? La obesidad es multifactorial, puede ser efectivamente por malos hábitos y por sedentarismo, malos hábitos alimenticios y sedentarismo de la persona, ¿no? Come comida hipercalórica, no hace ejercicio, ¿no? Pero en otros casos puede ser también por desequilibrios endocrinos, ¿no? O también por
una lesión en este sitio, ¿no? Entonces hay que evaluar muchas cosas. A veces tendemos a juzgar un poquito duro a los obesos, ¿no? Es un descuidado, que por eso está así, ¿no? No le come, no hace ejercicio. Puede ser que sea por descuido de esta persona, pero también puede ser que responda a desequilibrios a nivel de las hormonas, un desequilibrio endocrino, o si no, lesión a nivel de este centro de la saciedad en el hipotálamo medial, ¿ya? Eh, entonces hay un fino equilibrio entre estos. La sed, el centro de la sed está localizado también en el hipotálamo lateral, ¿ya? En el hipotálamo lateral. Pero este centro de la sed, ¿no? Cuando se estimula nos da sed, ¿no? Y está muy, muy relacionado con lo que es el núcleo supraóptico que va a producir la vasopresina u hormona antidiurética. Está muy relacionado este centro de la sed con este núcleo. ¿Por qué? Porque hay una relación entre la liberación de esta hormona con la estimulación del centro de la sed. Eh, Cuando aumenta la osmolaridad de la sangre, cuando aumenta la osmolaridad de la sangre, cuando la sangre está muy espesa, si queremos explicarlo de una manera muy sencilla, ¿no? Es muy espesa, la osmolaridad está alta, debemos incrementar el volumen líquido de esta sangre. Entonces se incrementa este volumen líquido por dos caminos. Uno es aumentando, estimulando el centro de la sed para tomar más líquido. Así de simple. Tomamos, tomamos más líquido, con lo cual disminuimos esa osmolaridad aumentada de la sangre. Y el otro es a través de la estimulación del núcleo supraóptico para la producción de la hormona vasopresina u hormona antidiurética. Esta hormona, que ya les dije, es producida por este núcleo, llega a la neurohipófisis, de ahí al torrente sanguíneo, va a llegar a nivel del riñón y actúa a nivel del túbulo contorneado distal y de los tubos colectores, favoreciendo la reabsorción de agua a ese nivel, ¿no? Se reabsorbe agua que llega al torrente circulatorio. Por lo tanto, es reabsorbido disminuyendo el volumen urinario. Por eso se dice que es antidiurético. Entonces, cuando reabsorbemos el agua a ese nivel, esa agua va a llegar al torrente circulatorio, con lo cual incrementa el volumen líquido de la sangre cuando hay aumento de la osmolaridad. Entonces, ¿han visto? Está muy relacionado y son dos mecanismos por los cuales disminuimos la osmolaridad de la sangre. ¿Ya? Eh, Después tenemos el comportamiento agresivo, ¿no? La ira, la agresividad y la pasividad. Se ha visto que la estimulación de grupos neuronales ubicados en el hipotálamo lateral, ¿no? La estimulación va a provocar reacciones de ira, ¿no? Agresividad. Cuando se lesionan esos sitios, nos lleva al otro extremo, ¿no? A una pasividad. Entonces, el centro de la ira, la agresividad, se encuentra en el hipotálamo lateral. Y en el hipotálamo medial se encuentra, pues, por el contrario, el centro de la pasividad. ¿Ya? El centro de la pasividad. Entonces hay un equilibrio entre esos dos, ¿no? Entonces, cuando hay, por ejemplo, cuando el centro de la pasividad que está en el hipotálamo medial se lesiona, nos lleva a una ira, ¿no? Eh, yo me acuerdo, antes de la pandemia yo trabajaba en en la universidad, pero también trabajaba como médico en consulta privada, en una clínica, ¿no? De medicina hiperbárica, ¿no? La medicina hiperbárica es una rama, digamos, de la medicina que aplica el tratamiento hiperbárico para varias patologías, ¿no? Los pie diabéticos, por ejemplo, ¿no? Estas
lesiones, esas úlceras que aparecen en el pie de los diabéticos, y las úlceras varicosas respondían muy bien a este tratamiento, ¿no? También la regeneración de tejidos, y en el caso de accidentes cerebrovasculares, también mejoraban, ¿no? Siempre y cuando se aplicara de manera precoz, ¿no? Y me acuerdo de un pacientito que había tenido una lesión hipotalámica y se caracterizaba este pacientito por ser extremadamente agresivo. Entonces iba con su pareja, su esposa, y todo el rato le insultaba, ¿no? Y tenía que estar así con tratamiento porque le insultaba. Y me acuerdo la técnica de enfermería, no entendía eso, ¿no? Porque bueno, eh, me decía, pero no sé cómo la señora lo aguanta, le insulta terriblemente. Entonces yo le decía, no, lo que ha pasado acá es que ha tenido una lesión en el hipotálamo, porque justo la señora refería precisamente eso. Decía, él no era así, él era bien bueno conmigo y ahora me insulta, me quiere pegar. Entonces le explicaba, ¿no? La familia sabía, ¿no? Pero la técnica le explicaba. Dice, lo que ha pasado es que he tenido un accidente cerebrovascular que ha implicado el hipotálamo y le ha cambiado, lo ha vuelto agresivo, le ha cambiado su personalidad, ¿no? Para que vean lo complejo que es todo esto, ¿no? Bueno, este sistema simpático, parasimpático, ya lo he explicado, ¿no? Entonces, el hipotálamo se va a dividir en el hipotálamo medial y el hipotálamo lateral por ese plano imaginario, ¿no? El hipotálamo medial concentra la mayor cantidad de núcleos, ¿no? Ya les he explicado cuáles son sus núcleos, ¿no? Entonces, la mayoría de núcleos se encuentran en el hipotálamo medial. Esta zona es la que tiene mayor cantidad de somas y menor número de fibras. Y el hipotálamo lateral es pobre en somas neuronales y rico en fibras. ¿Qué significa eso? Que el hipotálamo lateral hay núcleos, pero en menor cantidad, ¿ya? El hipotálamo, funciones del control vegetativo y endocrino, ¿no? Sistema autónomo y sistema endocrino. Regulación cardiovascular, afecta al control de la presión arterial y al ritmo cardíaco, se centra en las áreas hipotalámicas lateral y posterior, las cuales aumentan la presión sanguínea y el ritmo cardíaco, o en el área preóptica, que los disminuye. ¿Se acuerdan del área preóptica? Se encuentra ahí, ¿no? Eh, por encima del quiasma óptico y por detrás de la lámina terminal, ¿no? Estos efectos se transmiten a través de los centros cardiovasculares de la protuberancia y de la formación reticular. Como ven, el hipotálamo influye en muchas estructuras y tiene muchas funciones, ¿no? Regulación de la temperatura corporal, ¿no? También, también a nivel del hipotálamo tenemos el control de la regulación de la temperatura, ¿no? Controlada por neuronas en el área preóptica. Esa partecita, recuerden nuevamente, preóptica, ¿no? Que permite sentir los cambios de la temperatura de la sangre que fluye a través de esta área, ¿no? Entonces, a nivel del área preóptica, esta área preóptica, encontramos el centro regulador de la temperatura corporal. Los aumentos de censos de temperatura avisan a las células apropiadas que activan los mecanismos que hacen subir o bajar la temperatura del cuerpo. Entonces, en esta área preóptica encontramos la regulación de la temperatura corporal, que es 36.6 a 37, es nuestra temperatura. ¿Ya? Entonces, en algunos casos, eh, en algunos casos, esto puede aumentar o disminuir, ¿no? Aumenta una hipertermia, ¿no? Que nos lleva a cuadros febriles, ¿no? Que es en realidad la fiebre es un mecanismo de defensa, ¿no? Cuando hay fiebre indica que el cuerpo se está defendiendo frente a una agresión que puede ser por patógenos, un virus, bacterias, puede ser hasta por una neoplasia. Hay cuadros febriles, ¿no? Y la hipotermia es lo contrario, ¿no? Eh, También hay respuesta del hipotálamo a, a cambios ambientales,
¿no? Que determinan o situaciones que aumentan, por ejemplo, la temperatura corporal no patógenas, ¿no? Se ha visto que la parte anterior del hipotálamo, justo donde está el área preóptica, favorece la estimulación de esta zona, va a favorecer la vasodilatación y el aumento de la sudoración. Esto con el objetivo de bajar la temperatura, ¿ya? Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos ejercicio, aumenta nuestra temperatura corporal. Entonces la parte anterior del hipotálamo, justo donde está el área preóptica, ahí se activa para provocar vasodilatación. A través de la vasodilatación se pierde calor, ¿no? Y aumento de la sudoración, ¿no? La sudoración es un mecanismo de refrigeración del cuerpo. Entonces son reacciones fisiológicas normales para disminuir la temperatura corporal, ¿ya? Eh, y es algo fisiológico, o sea, nosotros no podemos dejar de sudar cuando estamos con temperatura, cuando aumenta la temperatura. Por eso cuando uno hace ejercicio que aumenta la temperatura, sudamos, ¿ya? O en algunos casos depende de la temperatura externa, ¿no? Llegamos a un sitio de mucho calor, entonces empezamos a sudar, ¿no? Entonces es algo fisiológico. En la industria cosmética busca que no sudemos, ¿no? Busca hasta los desodorantes, dice antitranspirante, ¿no? ¿No? Entonces, antitranspirantes. No podemos cortar eso. La sudoración es una parte, es una reacción fisiológica, ¿no? De adaptación del cuerpo frente a aumento de la temperatura corporal, ¿no? Y se ha visto que la parte posterior del tálamo, la parte posterior, cuando se estimula la parte posterior, produce los efectos contrarios, o sea, una vasoconstricción y disminución de la sudoración. Eso con el objetivo de aumentar la temperatura corporal. ¿Ya? Entonces, temperatura a nivel del hipotálamo. Relación de la ingestión del agua corporal. Esto ya lo expliqué, ¿no? Está controlada por mecanismos que generan la sed, hipotálamo lateral, ¿no? O que controla la excreción de agua en la orina. Núcleo supraóptico a través de la vasopresina u hormona antidiurética. El centro de la sed se encuentra en el hipotálamo lateral, ya lo dije. Cuando se eleva aquí la concentración de electrolitos, inicia el deseo de beber. Aumenta la concentración de electrolitos, es decir, la sangre está con una osmolaridad aumentada, ¿no? Está muy espesa, digamos, la sangre, y eso es un estímulo al centro de la sed en el hipotálamo lateral para empezar a beber. No da sed, ¿no? Y el núcleo supraóptico, ya lo expliqué, a través de la hormona antidiurético vasopresina, también es un mecanismo por el cual disminuimos esta osmolaridad ya lo expliqué, ¿no? De la sangre. Contracción uterina y secreción de leche. Estimulada por la oxitocina, producida, elaborada por las células neurosecretoras, por las neuronas ubicadas en el núcleo paraventricular del hipotálamo medial, ¿no? ¿Ya? Entonces, este núcleo paraventricular va a elaborar la oxitocina, igual que la vasopresina. Esta oxitocina, que es elaborada en este núcleo hipotalámico, es transportada, igual que la vasopresina, por las neurofisinas, que son proteínas que las llevan a través de los axones hasta llegar a la neurohipófisis o hipófisis posterior, ¿ya? Donde es liberada, ¿no? Entonces, esta oxitocina es una hormona que va a favorecer, va a actuar a nivel de la musculatura lisa de del útero, ¿no? Favoreciendo las contracciones uterinas. Entonces, se sintetiza en mayor cantidad al final de la gestación, con lo cual favorece los altos niveles de oxitocina al actuar sobre el músculo liso, favorece las contracciones uterinas, lo que facilita el trabajo de parto. También se ha visto que esta oxitocina actúa a nivel de las células
mioepiteliales. Las células mioepiteliales son células que tienen prolongaciones que se extienden alrededor de los alvéolos en la glándula mamaria. Entonces, al contraerse estas prolongaciones, ¿no?, de las células mioepiteliales, al contraerse, comprimen los alvéolos y favorecen la secreción de la leche, ¿ya? Entonces, la oxitocina favorece la secreción de la leche, no la producción de la leche. Ojo, la producción de la leche es favorecido por la prolactina, que, es la, que favorece la producción de la leche, pero las células mioepiteliales se contraen gracias a la oxitocina y favorecen la excreción, la secreción de esta leche, ¿ya? Entonces, durante la, eh, la lactancia, durante la lactancia, el bebé estimula el pezón de la madre y ese estímulo al succionar el pezón de la madre es un estímulo para la liberación de oxitocina, lo que favorece la contracción de las células mioepiteliales y la eliminación de la leche, ¿no? Entonces, este reflejo de succión no solo favorece la liberación de oxitocina, sino también que actúa a nivel de la prolactina para la producción de leche. Por eso cuando a veces se produjo el parto y a veces hay madres que dicen, no tengo leche, no tengo leche. Entonces uno le dice, ponga al bebé ahí, ponga, que succione. Eso, esa succión del pezoncito va a favorecer la producción de leche a través de la prolactina y va a favorecer la eliminación, la secreción de esta leche para que el bebé pueda succionar esa leche a través de la oxitocina, ¿ya? También se ha visto que esta oxitocina, los niveles altos de oxitocina, van a fortalecer ese vínculo madre-hijo. Por eso se le dice que la oxitocina es también llamada la hormona del amor, ¿no? Entonces, cuando hay niveles altos de oxitocina, hay, hay ese vínculo tan fuerte que hay entre el bebé y la madre, ¿ya? Es un vínculo muy fuerte que incluso se mantiene durante toda la vida, ¿no? Todos nosotros tenemos un vínculo muy fuerte con nuestras madres, ¿no? Con el padre se puede establecer también vínculo, pero él lo establece de otra manera, ¿no? En cambio, la madre a través de la lactancia y la misma gestación, ¿no? Gracias a esta oxitocina, ¿no? Bueno, entonces era para un poquito de regulación gastrointestinal y de la alimentación, controlada por diferentes áreas hipotalámicas. Este origina el deseo de buscar comida, el centro del hambre o centro del apetito, hipotálamo lateral, por lo que la lesión de esta zona provoca la pérdida de apetito, anorexia, ¿no? El núcleo ventromedial, centro de la saciedad, ya les dije, ¿no? Su activación detiene el deseo de comer, ¿no? Si se lesiona, nunca vamos a tener saciedad, vamos a tener hambre. Debe ser terrible. Imagínense, nosotros cuando tenemos hambre, eh, buscamos algo que comer, comemos y se nos calma el hambre, ¿no? Pero imagínense una persona que tiene un permanente deseo de comerse, no le calmas, sigue con hambre, sigue con hambre, sigue con hambre, ¿no? El otro día estaba viendo en Discovery, hay un programa que se llama Kilos Mortales, ¿no? Son de obesidad mórbida en Estados Unidos, ¿no? Y había un muchacho que acude donde un cirujano, ¿no? Para que les haga una operación para bajar de peso. Y en el viaje, ¿no? Muchas veces estos obesos no pueden entrar en un avión, ¿no? Eh, han visto los asientos del avión, es un poco estrecho el cinturón, entonces tienen que viajar a veces por tierra. Entonces era un muchacho de veintitantos años, 28, 29 años, y obesidad extrema y viajando por tierra tuvieron que alquilar una ambulancia, estaban llevando una ambulancia, una camilla porque no podía entrar en un carro normal.
Y este muchacho se conectaba, estaba en la ambulancia y detrás iba el carro con su papá y su hermano, ¿no? Que viajaban. El hermano también con obesidad, ¿no? Entonces viajaban y el muchacho se comunicaba por celular con el carro que iba atrás donde estaba su papá y cada media hora estaba pidiendo algo que comer. Entonces el papá renegaba de eso, ¿no? Decía, pero si has comido hace un rato, no tengo hambre. Tenían que parar y en Estados Unidos, a lo largo de la carretera hay varios sitios de comida rápida. Bajaban, compraban pues, comida hipercalórica, comía, al cabo de 10, 15 minutos, otra vez quería comer. Entonces tenía un hambre insaciable, ¿no? Habría que investigar, ¿no? Podría de repente tener algún daño acá. Los núcleos mamilares, los cuerpos mamilares, reflejos de la alimentación, ¿no? A nivel de los núcleos mamilares que se encuentran en esas estructuras que son los cuerpos mamilares, ahí tenemos grupos neuronales que tienen que ver con los reflejos de la alimentación. Funciones del control de la conducta del hipotálamo y de las estructuras límbicas asociadas. Como vamos de tiempo, todavía tenemos tiempo. La conducta emocional se ve afectada por la estimulación o lesión del hipotálamo. Los efectos producidos por la estimulación son aumento general de la actividad, lo que conduce a la cólera, a la agresión, sensación de miedo, castigo, aborrecimiento, de tranquilidad, impulso sexual, placer y satisfacción. Como ven, el hipotálamo está implicado en varias funciones, ¿no? Eh, en algunos casos podemos, por la sintomatología, nosotros podemos determinar exactamente dónde está la lesión en el hipotálamo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una persona, lo que les decía, una persona que era tranquila, si se convierte en una persona agresiva, nosotros podemos determinar que la lesión probablemente está a nivel de los centros que controlan precisamente la pasividad y agresividad, ¿no? Eh, en otros casos, la lesión en el hipotálamo es más difusa, ¿no? Entonces lleva, por ejemplo, a una apatía emocional total, ¿no? Entonces la persona que antes, por ejemplo, se emocionaba, ahora no se emociona con nada. Hay pacientes así que tienen, ¿no? Una apatía emocional total, ¿no? Y a veces las parejas no entienden eso, ¿no? ¿No? Por ejemplo, una persona que antes llegaba a su pareja, su enamorada, se emocionaba con ella, ahora nada. Entonces a veces la chica va y dice, no sé qué tiene, antes se alegraba de verme, ahora llego, lo voy a visitar al hospital, y como que no le importara. Entonces no, uno tiene que explicarle, no es por ti, no es por ti, no es que, porque dicen, ya dejó de quererme, no, que esto, que lo otro. No es por ti, sino es que tiene una lesión y entonces está con una apatía emocional, nada le emociona, ¿no? Entonces, un poquito triste estos casos, ¿no? Y hay que a veces explicar a los familiares, ¿no? Efectos producidos por las lesiones del hipotálamo, dependiendo, ¿no? Si hay una lesión en un centro, eh, en determinados centros, ¿no? Puede llevar una, una pasividad extrema producida por la pérdida de estímulos, o puede tener los estímulos, pero como tiene lesionado ahí, está apático, ¿no? Puede hacer comer y beber en exceso, cuando hay lesión, por ejemplo, a nivel, lo que les decía, ¿no? Del centro de la saciedad, come, cuando hay una lesión, ¿no? En otro sitio, puede provocar que tome mucho, que coma mucho, produce excesos de rabia y conducta violenta, lo que les decía, ¿no? ¿No? Entonces la persona, pero si no era así, ¿qué ha pasado? Ahora es violento, ¿no? Entonces, como ven, es bastante complejo, ¿no? Centros de recompensa. A nivel del hipotálamo, también están los centros de recompensa y de castigo, ¿no? Las áreas de recompensa, ¿no? Que son grupos neuronales, se encuentran a lo largo del haz prosencefálico medial, el haz que está conectando el hipotálamo con el tronco encefálico. Especialmente también se pueden encontrar el centro de recompensa en el hipotálamo lateral y en el hipotálamo medial, en el ventromedial, ¿no? Entonces, ¿qué son estos centros de la recompensa? Son sitios donde hay sensaciones agradables o sensación de recompensa. Eh,
En realidad mucha de nuestra conducta está muy relacionada con esta recompensa, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, ¿no? O sea, yo estoy haciendo la neuroanatomía, estoy estudiando fuerte, ¿no? Estoy estudiando fuerte, viene el examen y saco muy buena nota, entonces hay una satisfacción, una alegría, hay una recompensa, me siento recompensado a mi esfuerzo, ¿no? O estudio, y voy, veo la relación de ingresantes y me veo ahí, salto de felicidad, ¿no? Me alegro, ¿no? O entrenamos fuerte, ¿no? Nos preparamos, nos enfrentamos a Brasil, le ganamos a Brasil. Uy, hay una alegría, una recompensa a los jugadores. Ustedes han visto cuando se activa este mecanismo de la recompensa en la tanda de penales, ¿no? ¿Cómo reacciona el jugador cuando mete el gol? Salta, ¿no? Han visto ahí, hay expresiones de recompensa de lo más gracioso, ¿no? Ayer estaba viendo un ratito el partido eh, Argentina, Colombia, ¿no? A mí me gusta el fútbol, ¿no? Y les comento, ¿no? Durante una época trabajé con futbolistas, ¿no? En esto de la cámara hiperbárica. Trabajé con jugadores del Club Melgar. Entonces tuve oportunidad de tratarlos y conocer un poco la psicología de los futbolistas, ¿no? A mi hijo lo llevé, ¿no? Para que los conozca, ¿no? A muchos de estos jugadores, por ejemplo, Santa María, ¿no? Mi hijo tiene fotos con Santa María que ha jugado ahora en estos partidos, ¿no? Este, y siempre le hago la broma, ¿no? Santa María me debe 5 soles, ¿no? ¿Cuándo me pagará? Que ellos entraban a la cámara y tenían que entrar, es una cámara que se cierra herméticamente, y entran con una botellita de agua, ¿no? Pero no agua sin gas, ¿no? ¿No? Entonces, dentro van tomando así para... Es parte del protocolo de tratamiento, ¿no? Y me acuerdo que no tenía, pues, ¿no? Y me dice, no, présteme unos 5 solcitos para comprar una... Ya, toma. Fue la última vez que fue, ¿no? Después ya no volvió. Entonces yo siempre bromeo, ¿no? Me debe 5 soles. Entonces, este, conozco, ¿no? Y, y a veces cuando veo, pues, ¿no? Las reacciones de mecanismo de recompensa, ¿no? Entonces, casi toda nuestra conducta busca una recompensa, ¿no? Y en algunos casos hay un equilibrio entre lo que es la recompensa y el castigo, ¿no? Entonces, es una sensación agradable, sensación de recompensa que también radica en el hipotálamo, ¿ya? En el hipotálamo. Entonces, si hay lesión, por ejemplo, en el hipotálamo, que puede afectar estos mecanismos de recompensa, la persona puede lograr algo y no hay esa sensación agradable de recompensa, ¿no? Entonces, nada, ni se emociona. Ha hecho esto y entonces se dan cuenta, es bastante complejo, ¿no? El centro del castigo, ¿no? Estas estructuras son el mesencéfalo, periacueductal, zona periventriculares, ¿no? Básicamente donde está la formación reticular, el hipotálamo, la amígdala. Como ven, intervienen varias estructuras, no solo el hipotálamo, ¿no? Cuando se estimula, produce una conducta de aversión, ¿no? Los centros de castigo, ¿no? Cuando son estimulados, hacen que nosotros evitemos, ¿no? Una aversión a ciertas cosas, ¿no? La conducta colérica, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? En los animales, estimulación de los centros de la aversión en el hipotálamo lateral y zona paraventricular en un animal, ¿no? Provoca, ¿no? Reacciones, respuestas coléricas, postura de defensa, también está a nivel del hipotálamo, ¿no? Nosotros adoptamos ciertas posturas de defensa, ¿no? Mucho de todo esto se ha estudiado en animalitos, ¿no? Lastimosamente a veces la ciencia avanza gracias a esos nobles animales, ¿no? Que permiten, ¿no? Ahora, si bien ahora la sociedad protectora ya no permite, ¿no? Pero mucho de esto se ha logrado experimentando con los animales, estimulando, ¿no? Ciertos sitios y se ve una respuesta. También se ha estudiado gracias a las
a pacientes con lesiones, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Entonces, pacientes que eran antes alegres, ahora son apáticos, que no se emocionan, son coléricos. Entonces uno va, ¿no? Indagando, ¿no? Importancia de la recompensa y el castigo en la conducta definida, ¿no? Toda nuestra conducta funciona en base a esto, ¿no? Comportamientos diarios relacionados y regulados por el castigo o la recompensa. Nos guste o no, nuestro comportamiento, nuestras actitudes siempre buscan esto, ¿no? Un equilibrio entre la recompensa y el castigo, ¿no? Evitamos ciertas actividades porque se activa este mecanismo del castigo y buscamos muchas veces recompensa, nuestras actitudes, ¿no? Entonces, siempre buscamos una satisfacción. Y cuando hablamos de recompensa, no es tanto la recompensa externa, sino nuestra, ¿no? Esa alegría, esa satisfacción, cuando uno termina, por ejemplo, una actividad, como dicen, labor cumplida, ¿no? Feliz, uno dice, ¿no? Estoy contento porque he logrado mis metas del día de hoy, ¿no? Y cuando uno logra un triunfo, ¿no? Los deportistas, por ejemplo, ahí se ve muy bien esto de mecanismo de recompensa en los deportistas, ¿no? Ya les decía, ¿no? En la tanda de penales, cuando metes gol, o cuando metes un gol, los jugadores saltan, y a veces hacen hasta piruetas extrañas ahí, ¿no? Producto de esto, ¿no? De la recompensa. Muy bien, entonces ese es nuestro querido hipotálamo, parte del sistema límbico, la puerta, algunos neurofisiólogos dicen la puerta por la cual salen, ¿no? Todo el sistema límbico y se conecta con el tronco encefálico, ¿no? Nuestro querido hipotálamo y como han visto no es tan simple, ¿no? Está implicado en muchas funciones, ¿no? Un momentito, chicos, les comento, ¿no? Estamos en reuniones permanentes por licenciamiento y estamos trabajando fuerte porque es terrible esto, ¿no? Desde nunca terminar. Yo hace como 2 años que acepté, ¿no? Un pedido especial y eso le agradezco mucho al doctor Farfán, el decano. Me llamó para ser presidente de licenciamiento y acreditación. Lo acepté, pues no sabía lo que me metía, ¿no? Eh, pues se llama, SUNEDU es muy exigente, ¿no? Y ahí, pues, por ejemplo, ¿no? Tenemos el mecanismo de recompensa. Trabajamos fuerte, enviamos nuestra información, ya conozco, enviamos la información, toditos los informes, toditos los estándares, y después UNED nos responde diciendo de que hay observaciones. Todito nuestro entusiasmo se nos va por... Tenemos que levantar esas observaciones, volvemos a enviar y otra vez nos vuelven a enviar que hay otras observaciones, y así. Es un trabajo bien pesadito. Bien. Vamos con la amígdala. Entonces hemos visto el hipocampo, ahora vamos a ver la amígdala o cuerpo amigdalino. ¿Ya? Entonces, la amígdala cerebral o cuerpo amigdalino es un conjunto de núcleos de neuronas localizadas en la profundidad de los lóbulos temporales. ¿Ya? La amígdala cerebral es una masa con forma de dos almendras, ¿no? Como que fueran dos, eh, como nueces, ¿no? Que estuvieran ahí, que se sitúan a ambos lados del tálamo en el extremo inferior del hipocampo, ¿no? Este, este cuerpo amigdalino o amígdala, hay neuronas, forman núcleos, ¿no? Estos núcleos pueden ser agrupados en dos grandes componentes nucleares, ¿no? La amígdala, que es el vaso lateral y el córtico medial, ¿ya? Su papel principal es el procesamiento y almacenamiento de las reacciones emocionales, ¿no? ¿No? Procesa y almacena las reacciones emocionales, ¿no? Eh, exactamente dónde se encuentra
este cuerpo amigdalino. Se encuentra, como dice acá, ¿no? En la profundidad de los lóbulos temporales, ¿no? Del cerebro, de los hemisferios cerebrales, ¿no? Entonces, exactamente se encuentra por delante de la punta y un poquito por encima, por delante y un poquito por encima de la punta del asta inferior del ventrículo lateral. Ahí es el sitio exacto donde se encuentra el cuerpo amigdalino. ¿Y qué es eso del asta inferior del ventrículo lateral? Recordemos, recordemos lo que les dije cuando les mencioné de la formación de las vesículas encefálicas. ¿Se acuerdan que el prosencéfalo formaba el diencéfalo y el telencéfalo? El telencéfalo, la vesícula telencefálica, sus paredes iban a formar los hemisferios cerebrales, ¿no? Y el espacio formaba el ventrículo lateral. Este ventrículo lateral eh, se designa con números romanos 1 y 2, ¿no? Este ventrículo lateral, esta cavidad, va a tener un cuerpo y va a tener proyecciones. Esas proyecciones reciben el nombre de astas. Entonces va a tener un asta superior, una proyección superior, un asta inferior, sea una proyección inferior, y un asta posterior, una proyección posterior. Entonces, esta proyección que conocemos como asta inferior, ¿no? Esta proyección inferior a nivel de la punta de esta asta y partecita una parte en el techo, ahí encontramos a la amígdala o cuerpo amigdalino, ¿ya? Entonces, imaginémonos como que es como un cuerno, ¿no? Una proyección como un cuerno que se va, ¿no? Entonces, esta amígdala se conecta con otro núcleo, que es el núcleo caudado. El núcleo caudado es un núcleo que tiene una forma como una coma. Va a tener una cabeza y como una colita, ¿no? Como la coma. Entonces la cola de este núcleo caudado, ¿no? Que lo vamos a ver cuando hagamos el cuerpo estriado, todo eso, ¿no? Entonces este núcleo caudado es un núcleo que tiene el núcleo de sustancia gris, que tiene la forma de una coma. Entonces, su colita va hacia atrás y después se incurva y va por el techo de esta asta inferior del ventrículo lateral, va por el techo hasta llegar y fusionarse con la amígdala, ¿ya? Y de la parte posterior de la amígdala también va a salir una proyección, unas fibras que se conoce como estría terminal, que va acompañando a la colita del núcleo caudado para finalmente llegar a el cuerpo del tercer ventrículo, al piso, al piso del cuerpo de este tercer ventrículo, de este espacio. Este tercer ventrículo, así que tiene un cuerpo y proyecciones, ¿ya? Muy bien. El hipocampo, que también lo vamos a ver. El hipocampo en realidad está ubicado por debajo del piso de la proyección del asta inferior del ventrículo lateral. Ahí abajo se encuentra, ¿no? La estimulación de la amígdala produce cambios al ritmo cardíaco, de la presión arterial, de la motilidad gastrointestinal, defecación, micción, midriasis, piloerección, secreción de hormonas del hipófisis anterior. Como ven, este sistema límbico en realidad es bastante complejo, ¿no? Interviene muchas cosas, ¿no? Estas diferentes estructuras, ¿no? Además puede provocar movimientos involuntarios, como movimientos tónicos, de postura, movimientos de giro, clono, que son como fasciculaciones, movimientos asociados con el olfateo y el comer.
¿no? Entonces, en realidad es un poquito complejo este tema, ¿no? Sistema límbico, está implicado muchas cosas. Entonces, miren, quiero que vean acá, este es nuestro querido tálamo, ¿no? Ya, acá tenemos la amígdala, ¿no? Miren, la amígdala, y esto de acá abajo es el hipocampo, ¿no? El hipocampo, esto que estamos viendo acá es esto de acá, estos son los cuerpos mamilares, este es el trígono o fornix, el trígono cerebral o fornix, acá está la fimbria, por acá está la fimbria, ¿no? Hay otros núcleos acá, el núcleo rojo, bueno, entonces para que vean ubicación de la amígdala. Acá la tenemos, la amígdala o cuerpo amigdalino. El hipocampo, de acá, el hipocampo, el hipocampo. Miren, ¿ya? El hipocampo consiste en dos cuernos, hay uno en el lado derecho y en el lado izquierdo, ¿no? Que describen una curva desde el área del hipotálamo hasta la amígdala. Es como un cuerno de sustancia gris, ¿ya? Que se ubica por debajo del piso de la prolongación, se nos fue la hora, la prolongación del asta inferior del ventrículo lateral. Muy bien, entonces continuamos, chicos, el día viernes con este tema, ¿no? Y todavía nos falta porque vamos a ir describiendo uno por uno. El día viernes, entonces continuamos con esto. Si no terminamos, no hay problema, continuamos la próxima semana. Lo bueno es que simultáneamente también estamos avanzando otros temas, si no nos estaríamos atrasando. Neuroanatomía es un poquito amplio, entonces estamos tratando de hacerlo lo más resumido y didáctico, ¿no? Para ustedes, ¿no? Y ya si alguien, por ejemplo, quiere ser neurólogo, ya profundizar, ¿no? Entonces, este tema es un poquito amplio, entonces vamos a seguir haciéndolo el día viernes y si no terminamos, continuamos la próxima semana. No se olviden que el día viernes en la noche nos volvemos a encontrar para hacer otro tema. ¿Ya? Muy bien, chicos, ya son 8:31 y 32 ya. Creo que tienen otras clases, entonces no los perjudico